Bueno, Melissa, muchísimas gracias. Primero por aceptar esta charla. Vamos a hablar con Melissa Maurinho en esto que, bueno, esta sección de entrevistas que se llama Entrevistas TV en casa. Bueno, muchísimas gracias, Meli. Gracias a vos, Mauro, por la invitación. Vamos a estar hablando de tu flamante nuevo libro, el poemario El vientre del lobo, un cuento oscuro, publicado por Tanta Ceniza. Yo acá tengo mi ejemplar. Lo recomiendo Ahí mucho, está. es muy interesante. Y antes de arrancar, bueno, con este libro, quería preguntarte cómo estás manejando el tema del encierro para escribir y para leer, ¿no? El encierro. Sí, mi encierro es bastante intenso. Vengo cumpliendo así a rajatabla con la cuarentena, así que es muy poco lo que salgo. La verdad es que no me afectó, digamos, particularmente el encierro respecto de la escritura. O sea, sé que hay gente que le está costando más escribir, como que no se pueden concentrar. Yo tengo momentos. Tengo, es como que cada semana varía. Tengo momentos en que estoy súper inspirada. Escribí un poemario bastante inspirado en la situación, que es medio apocalíptico, eh, y combina con algunas cuestiones históricas. eh, Nada, ese poemario lo escribí totalmente en cuarentena, o sea, tuvo mucho que Ah, ver con la situación de cuarentena. Ahora estoy trabajando en otro, por ejemplo, que no nada que ver, o sea, otra temática, pero bueno, siempre trabajo en varios proyectos a la vez, o sea, estoy traduciendo al inglés mi primer libro, La piel de la oruga también, y estoy con una cuarta novela, que hace rato que estoy con eso, y voy, vengo, corrijo, yo siempre vuelvo para atrás. Cada vez que retomo empiezo de cero y soy muy, para avanzar tengo que retroceder. bueno, es muy Y eso interesante el hace tema que a también de la veces esté... corrección. La corrección es muy importante. Sí, Eh, a mí me encanta esa parte. O sea, Igual eso es muy digo, interesante esto hace que que tengo... decís, ¿no? Que en esta época de pandemia o de encierro, hayas escrito todo un poemario, ¿no? O sea, fue muy productivo. Viste que hay escritores que por ahí, o escritoras que por ahí están como más complicadas para escribir o para leer, porque por ahí les influye mucho lo que estamos viviendo. Y bueno, en tu caso pudiste terminar un poemario, que no es algo menor, ¿no? En este momento. Sí, yo creo que ese poemario también tuvo que ver un poco con una forma de elaborar eso que estaba... O sea, fue en el principio de la cuarentena que lo empecé a escribir y bueno, y lo terminé y tenía mucho que ver, creo que con eso, ¿no? Con elaborar esa situación que al principio era algo nuevo, algo raro, ahora ya como que estamos más habituados, si bien no deja de ser una complicación para muchas cosas, no es la situación ideal, pero, pero creo que como todos, tengo momentos, o sea, tengo días en que no tengo ganas de escribir y tengo ganas de ponerme a mirar una película o escuchar música, o estoy mirando una serie y más que, en realidad ahora estoy mirando una novela más allá del horizonte, imagínate, de los Sí, sí, 90 vieja. que la veía cuando era chica y, y no la veía hace años. Eh, Estoy más como conectada con cosas de mi infancia ahora, eso es, más que nada, venía de días medio, no sé, entre angustiantes y especiales, sensibles, entonces quizás lo que hago es buscarme mis refugios, ¿no? Claro. Así que por eso, depende del momento, y de golpe recargo pilas y retomo un poemario, o vuelvo a corregir lo que venía Está bueno lo que trabajando de también la decís otra novela, porque y está así. bueno no forzarse también. No forzar a No, para escribir, nada, o todo eso. sea, yo creo que es lo peor que podés hacer, forzar. O sea, cuando tengo ganas de escribir es como algo irrefrenable y no lo puedo, o Claro. sea, lo tengo que hacer. Y yo también soy muy nocturna, entonces también me pasa que en la semana me cuesta porque estoy trabajando y no tengo muchos tiempos libres o son tiempos cortos. Entonces yo necesito disponer del tiempo. Claro. Llega el viernes y ya ahí es como que tengo el tiempo por delante, es mío y
y puedo relajarme y, no sé, quizás en todo el día escribí un poema, pero para mí eso ya fue suficiente. Es como que no es que me obligo a tengo que escribir cierta cantidad de... No, con que haya escrito un poema, no importa qué haya hecho, Porque ya es ya, como para mí fue satisfecha. productivo. Meli, hablando, Sí. bueno, puntualmente de El vientre del lobo, un cuento oscuro, primero quería preguntarte, bueno, uno lo puede leer todo de corrido o por separado, digamos, los poemas sueltos, ¿no? Pero están escritos de una manera Ujú. que funcionan como un cuento, como una historia lineal, más allá de que uno lo pueda leer de manera aislada cada poema, ¿no? La idea siempre fue de esa manera, digamos, vos lo pensaste al momento de sentarte a escribir, de que tenga una línea que pueda funcionar en una unidad como un cuento. Sí, este libro es el de los libros que vengo escribiendo de poemarios, es el octavo que escribí. Y estoy tratando de hacer memoria bien cómo fue. Lo escribí fines de 2015. em, Porque es raro, pero cada uno de mis poemarios, yo tengo una lista donde están en orden y las fechas en que los escribí. De hecho, en los libros generalmente trato de que figure la fecha porque para mí es importante en qué momento los escribí porque, no sé, me pasa que el que publiqué antes de este, de Joke, que es un tributo a la película Joker, lo escribí nada, justo después que salió la película y que fue si no recuerdo mal, fue fines de 2019. Sí, lo publiqué en febrero, justo antes de que arrancara todo esto de la pandemia. Entonces, es el poemario quizás número 20 que escribí, ¿entendés? Y este es el 8, o sea, y salió uno y después salió este, y nada que ver, o sea, por eso me gusta que estén las fechas. En realidad este libro eh, nació ya como un cuento, o sea, son poemas que, si bien uno los puede leer por separado, tienen un hilo conductor, hay una narración que se va desarrollando y, y que están escritos en ese orden, de hecho, o sea, no es que fueron escritos y después lo armé. Eh, Fui contando la historia a medida que la iba escribiendo, poema tras poema. Y sí, siempre la idea fue un poco contar esta historia que la iba viviendo también a medida que la iba contando. Es A mí como, me pasa por momentos esto es como muy que vas raro. recorriendo ese bosque con la niña, digamos. Sí, es que fue un poco así, porque es mi manera de escribir también. Es esta cosa que suena medio raro cuando yo lo digo, porque es como si estás alucinando, parece, ¿viste? Pero no es eso. O sea, es esa cosa de que cuando yo estoy escribiendo algo, yo digo que es como si dibujara una puerta en la pared y la abriera y entrara a un mundo y estoy ahí y hablo con los personajes. O sea, los personajes me hablan, yo los escucho dialogar, veo lo que pasa, hay cosas que no las decido yo. O sea, Claro, es como que la historia me lleva, me arrastra. Y el vientre del lobo un poco tiene eso, si bien hay cosas que, que quizás tienen que ver con recuerdos o con otras cuestiones, la historia me fue llevando y me gusta porque me sorprende también. Y me pasó ahora, cuando tuve el libro hace poco en mis manos y lo leí de vuelta entero ya con el libro en papel, me daba cuenta de que había cosas que ni siquiera me había dado cuenta cuando las escribí, que las leía y decía, claro, esto acá tiene que ver con tal cosa o significa tal cosa, hay muchos simbolismos y no me daba cuenta antes, o sea, lo inconsciente también que aparece en eso que uno escribe. te iba a preguntar, bueno, de esta cantidad de poemarios que llevas escritos, eh, bueno, lo escribiste en 2015. Cuando vos volvés a este texto después de haber pasado de 2015 a 2020, con muchos poemarios seguramente escritos, eh, tiene que ver con esto que dijiste recién. ¿Te encontrás en esas palabras? Vas volviendo a esos lugares que por ahí, como vos decís, ahora tuviste un momento de bajón y volvés a los lugares donde fuiste feliz, hasta para una novela, ¿no? ¿Cómo Sí, fue esto de no solo volver a feliz, eso, triste no? también. No, no, está bien, pero por ahí, claro, uno vuelve a lugares. Bueno, en este caso, cuando vos Sí, sí, sí. volviste al texto, ¿cómo te reconociste en él, no? Después de tanto tiempo de escribir otros caminos, otras historias.
Sí, viste que cuando uno trabaja en un libro está como enganchado con eso. A mí me pasa puntualmente que cuando estoy trabajando en un libro, como me pasa ahora, con el que estoy ahora escribiendo, es como que estoy muy seteada en esa historia, en ese libro, en esa situación. Y después cuando lo terminás es como que pasás a otra cosa. Sí, tal cual. Y cuando lo publicás, volvés a meterte en ese mundo. Y está bueno porque te permite como abrir otras cosas ahí, con la creatividad, la imaginación, eso me encanta. O sea, con este libro fue como, bueno, revisitar algo que ya había pasado un montón de tiempo, pero que para mí es súper actual igual. Lo leo ahora y no es que lo siento como que es muy lejano, tampoco es que pasaron tantos años, eh, pero me puedo reconocer en ese recorrido. Y también descubro cosas nuevas, eso es lo que me copa, ¿viste? Ah, buenísimo, eso, Que hay una cosa resignificás, muy ¿no? inconsciente. Claro, o sea, y también que uno siempre dice más de lo que cree que dice. Entonces, eh, a mí cuando escribo tengo como dos momentos, por lo menos, y el primer momento es más ese momento de inspiración. Yo disfruto mucho más del segundo igual. Me encanta el primero porque es como que estás poseído y, ¿no? Como Cuando es decís el súper segundo es la placentero parte de ese la momento, pero corrección. claro, el segundo es la parte de la corrección y de la reescritura también, porque es donde uno empieza a jugar con las palabras, y a mí me gusta eso, o sea, es ese momento donde empezás a jugar con el sonido, con la música. Yo escribo leyendo en voz alta y para mí la musicalidad es como fundamental, tanto en la narrativa como en la poesía. Eh, por eso digo que es como un híbrido, ¿viste? Porque sea que esté escribiendo poesía o narrativa, para mí la música, las palabras es súper importante, la voz que se arma ahí. Entonces, eso hace que ese segundo momento sea súper fascinante porque es como un juego donde tenés que empezar a jugar con eso, a ver qué palabra y vas como podando y despejando y te Claro, das te iba a cuenta decir que eso, esto no también va, hay que esto... estar abierto a podar y a cortarse. Meli, me gustaría, si podés, leer algún poema de El vientre del lobo, un cuento oscuro, así después seguimos hablando de este libro, que la verdad que recomiendo mucho, muy bueno. Dale. Yo marqué acá un par de poemas, pero bueno, vos leé lo que... ¿Cuál te gustó a vos? A ver. Yo marqué, el lobo me cuenta cuentos para dormirme, nos quedamos Ajá. dormidos en el aire y el filo de mi sombra quiebra el espejo. A ver, el lobo me cuenta cuentos para dormirme. Para, ¿dónde está? ¿Tenés la página? No, lo anoté, Porque el lo libro tiene busco. tres partes, les cuento. Sí, El libro, creo que está más adelante. El libro tiene tres partes, que son El filo de la sombra, Animus, Animus y El vientre del lobo. Van pasando a... No, nos quedamos dormidos. el lobo Van es pasando distintas página cosas que 60. van... La tercera Ah, parte es del la parte primero. 3. Sí, Bien, es el primer poema. Les quiero mostrar el dibujito, la sí. ilustración preciosísima que hizo Naila Bueno, Sarva, es muy, muy que bueno. ilustró el Quería, libro bueno, y iba a hablar después de eso, pero quería remarcar también la ilustración de Naila Sarva. Me pareció muy, muy buena. De hecho, la calidad del libro quedó bárbara. Después vamos a hablar un poquito del trabajo con la la verdad que editorial. sí. Sí, la verdad que sí, y la editorial es una editorial ilustrada, así que le da mucha importancia también a las imágenes. Y a mí eso me encanta porque, de hecho, en los libros que yo también edito, como fue de Joke, que ahí hice yo los collages, le doy mucha importancia a lo visual. Este poemario es muy visual, o sea, es un poemario que yo me lo imagino hasta animado, ¿viste? Porque es muy visual y, bueno, es un cuento, o sea, entonces obviamente que tenía que estar ilustrado, era justo. Sí, era Bueno, ideal. leo el poema. Sí. El lobo me cuenta, ahí va. El lobo me cuenta cuentos para dormirme. Se disfraza de abuela, huele esa herida, el hambre,
insalvable, caído en la fisura, donde calienta sus manos demasiado grandes, de una suavidad perfecta. Me mira con ojos oscuros que cercan la noche, volviéndola infinita, habitada por un rebaño de ovejas, acorraladas en sus malos pensamientos. El lobo me cuenta cuentos, yo cuento ovejas, carriadas del rebaño. No consigo dormirme, y él no me toca una vez más, una sola vez, por esta noche. Su boca, demasiado grande, me muerde, donde más me gusta. Me quedo dormida, hecha pedazos. Muy bueno, muy bueno. Y sabes que, bueno, ahora que hablamos justo de que el libro está dividido en tres partes, ¿cómo fue Ujú. esa división que hiciste? Que repito, bueno, el filo de la sombra, Animus y el vientre del lobo. ¿Por qué esa Y división? la edición un poco tiene que ver con momentos como hitos en la historia y también tiene que ver con que es un libro, yo digo más junguiano, o mi libro junguiano, si querés, de Carl Gustav Jung, que tiene que ver con esto de los arquetipos. Es muy arquetípico el libro, entonces la primera parte, que es el filo de la sombra, un poco se... A ver, les muestro el sellito. Un poco se va a desarrollar esta situación con la sombra de la niña. Entonces los primeros poemas tienen que ver con esto de estar al filo de la sombra, ¿no? Que tiene varios sentidos, ¿no? Porque el filo también es lo que corta de la sombra y es esta cosa de estar al borde, porque de hecho el poemario abre con esto de mamá no está, me dejó sola al borde del agua, ¿no? Como ya arranca en el filo el poemario. Y después, cuando pasa a la segunda parte, que es Animus, también es un arquetipo que tiene que ver con el aspecto masculino en la mujer, ¿no? En realidad es como que todos tenemos aspectos masculinos y femeninos, entonces está el ánima y el animus. El animus tiene que ver con estos aspectos masculinos, en este caso en la niña, son estos personajes que tienen que ver con ese aspecto masculino. Acá va a aparecer el leñador, el guardián del bosque, que es como una voz en off, que termina siendo ella misma, ¿no? Porque es ella y no, y hay una cosa ahí como que es el lobo, que es ella. El lobo es la sombra, pero también es el animus, es ese otro, es ese hombre que ella no es, pero que podría haber sido, ¿no? Como hay todo un juego con esto de la niña, si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a ser animal, si va a ser una planta, una piedra, ¿no? En qué se convierte, hay como un juego con eso y estos personajes masculinos que también forman parte de su aprendizaje en esta historia que va hacia una llegada en sí mismo. Esto es lo junguiano que tiene. Y el último, la última parte, que es el vientre del lobo, que ahí está, esta cueva, tiene que ver con que post encuentro con el lobo, bueno, ya vamos a pasar a otro terreno, a otro escenario, que es el vientre del lobo, que es lo que da el título al libro, y donde ya está en esto, en otro escenario, en otro, ¿cómo es que se dice? En otro medio, ¿no? Más un medio como más acuático, si bien también es un medio donde puede prender los fósforos, ¿no? Y se Es da muy esta interesante situación de cómo restricción. definiste la división, es muy interesante, porque por ahí uno eh, le falta eso como nada, es cómo la viste vos, ¿no? Cómo lo craneaste en su momento. Y es muy interesante. Hablando de, bueno, del trabajo de la editorial, ¿no? De Aiza Raba, que es la directora de la editorial, de Tanta Ceniza. ¿Cómo llegás a la editorial? Ujú. ¿Cuál fue el trabajo con la editora? ¿Cómo fue la selección de las ilustraciones? Te imagino trabajando en equipo con la ilustradora, ¿no? En realidad no fue así con la ilustradora. ¿No? Mirá, a ver, voy por partes. Te cuento un poco. A Exa la conozco, ya no te puedo decir de qué año porque soy malísima con las fechas y yo pierdo noción del tiempo. Es eh, terrible lo mío. Aixa la conozco en una lectura en Literapunk hace unos años ya, y bueno, nos hicimos amigas, eh, y cuando Aixa decide hacer la editorial, un poco ella estaba viendo cómo quería arrancar la editorial, a quién quería editar, ¿no?
y qué libros quería editar. Yo para esto obviamente ya tenía un montón de poemarios escritos, no publicados. Creo que entonces tenía solamente publicada La piel de la oruga y había sacado la novela Ninfula. Después, el primer libro que iba a salir en realidad de tanta ceniza era El vientre del lobo, pero después pasaron cosas en el medio, no salió El vientre del lobo, yo terminé sacando La Dalia Negra y otros poemas criminales con la editorial de Gabriela Yocco, Alfilo Ediciones, y entonces eso hizo que se atrase un poco más, y como yo no quería tampoco que queden tan pegados, bueno, salieron otros libros en el medio de tanta ceniza y lo estiramos un poco El vientre del lobo, y finalmente salió, bueno, en el peor momento de la pandemia, que no lo pudimos ni presentar todavía. Pero bueno, fue un poco así. Cuando Alexa me dijo que quería publicarme, eh, le dije, bueno, a ver, tengo varios libros para publicar. A ver, y pensé en El vientre del lobo, que no sé, me dieron ganas de publicar este y se lo mandé y le dije, bueno, a ver, fíjate este, ¿qué te parece? Y bueno, a ella le encantó, así que fue como que se dio así y la idea de la editorial era también que sea ilustrada y justo este libro daba para que fuera ilustrado. eh, Así que así fue. No trabajé con la Bueno. ilustradora. O sea, directamente yo vi los dibujos y bueno, sí me he sorprendido con algunos dibujos, como hay uno que yo me río mucho con eso, que le digo el dibujo de la cueva China, que a ver, no sé dónde si lo encuentro, acá está. Es una cueva que parece una vagina. Sí. Bueno, eh, me impactó mucho ese dibujo, porque hay muchas lecturas del vientre del lobo. Hay alguien que hacía una lectura donde el lobo es la madre, el otro devorador, Bueno, viste tiene que un cada fantasma lector muy después fuerte. completa la historia o llega a un análisis que por ahí nada que ver con el que la escribió a veces. Sí, o sea, yo sé que da para un montón de lecturas, que muchas, hay lecturas a las que yo también suscribo, o sea, porque también yo juego mucho cuando escribo, o sea, no es que a veces puedo ser ambigua con algunas cosas para jugar con un poco con, ¿cómo te puedo decir? Como que el lenguaje llevarlo como al límite. Claro. Eh, por eso, bueno, eso me pasó mucho con The Joke, por ejemplo, que lo escribí en inglés y usaba mucho el lenguaje de Arthur Fleck, ¿no? De Joker. Entonces, cuando lo tuve que traducir al castellano, sufría porque Claro. había palabras que perdían un Pierde un poco, montón, claro, el que en sentido. inglés, sí, tenían dos significados diferentes o más, y eso en castellano no tenía el mismo sentido, entonces tenía como que reversionar. Entonces, tiene un poco eso, me parece, que el lenguaje que está bueno, que capaz que yo juego mucho con los cortes de verso, con ciertos recursos que me sirven para decir algo, pero en realidad decir otra cosa, y cuando bajás en realidad puede ser interpretado de otra manera, y no, y como que juego un poco con eso también. Meli, ¿querés leer un poema más del libro? No queda tanto tiempo, así después hablamos un poco de Ninfula. Eh, Claro. sí, si podés leer alguno que te guste a vos, si querés, del vientre del lobo. Voy a leer el segundo. Dale. Hay algo que está tocando en el En la audio casa cuando hablas. No sé si hay algo que, pero bueno, apenitas, hace como un zumbido. Pero, pero está bueno, todo bajo, ahí va, está a ver, apoyado vamos. contra el monitor, pero no tiene sonido. Bueno, voy. Vamos. En la casa viven 9 gatos. Ninguno es mío, ni uno solo me pertenece. Tampoco los muebles. Apenas me adueño del espacio donde transcurren los acontecimientos, donde las palabras hacen eco. Me adueño de la tierra seca que se desprende de mis zapatos al atravesar la puerta. Vengo de la guerra, comando un ejército de soldados diminutos que se derriten al sol cuando descuido mis deberes bélicos, la estrategia que me enseña a sobrevivir, volviéndome invisible. Los gatos son de la casa, yo pertenezco al bosque de los sauces, que se tuercen como gritos, me hacen lugar, piel con piel, para soñar bajo la hipnosis del cántico que expulsan las chicharras en el sopor del verano. A veces ellos, los gatos, custodian el porche y saltan sobre mí, con todas sus uñas despedazan
me muerden hasta volverme tierra de mis zapatos sobre las baldosas. La abuela baldea sin piedad hasta el agotamiento, de un modo hermoso, peleado. Así me despedazan hasta dejarme intacta, igual a mí, antes de ser yo, vacío, palabra, parte de los acontecimientos. Muy bueno, muy bueno. Repetimos, bueno, Melissa Maurinho, el libro es El vientre del lobo, un cuento oscuro. La verdad que lo recomiendo. Y bueno, lo pueden conseguir hoy por hoy con la editorial, con Tanta Ceniza. Te pueden escribir a vos, Meli, para pedirte, bueno, el dato de dónde lo pueden comprar, ¿no? Me imagino que están en algunas librerías, pero bueno, si no, directamente con la editorial, ahí la editorial les pasa todos los lugares. En la página de Tanta Ceniza se puede comprar y está en algunas librerías de Neuquén y de acá creo que va a estar también en algunas. Ahora no tengo el dato bien en cuáles, pero seguramente si le preguntan a Aixa de Tanta Ceniza, les puede decir. Pueden escribirle a Aiza Raba o a Tanta Ceniza. Por último, Meli, bueno, en lo poco que nos queda, quería hablar un segundito de tu novela, tu flamante novela Ninfura, que publicaste con Mar de Lobos, que es tu editorial. Y bueno, como queda muy poco tiempo, quería que me cuentes un poquito rápidamente bueno, yo tendría que, entro a una librería, me recibís vos, bueno, ¿qué me dirías de ese libro? Así en poco tiempo, y después vas a leer un poquito de algún fragmento de la novela, ¿no? Dale, qué difícil vender tu propio libro. Ninfula es un libro sobre el deseo. O sea, es la primera parte de una trilogía que se llama La Trilogía de lo Perdido, y es un libro sobre el amor a la literatura y sobre el deseo que también genera esa ficción que es el amor a la literatura y a un otro, ¿no? En esa construcción que se hace, por lo menos en esta historia, los personajes se vinculan y se enamoran, digamos, se desean en ese terreno ficcional donde uno va construyendo sus ficciones. Lo que pasa es que hay ficciones que son, digamos, más amables que otras. Hay que tratar de construir ficciones que nos hagan bien dentro de todo, ¿no? Pero bueno, el deseo no va siempre por los carriles de lo que es bueno para uno, moralmente hablando y demás, sino que tiene algo de demoníaco. Y la novela tiene un poco eso. Es el encuentro, es una novela de iniciación, es el encuentro de una chica con el deseo, con este hombre, que, que bueno, le despierta un montón de cosas y le hace cuestionarse también un montón de cosas, y si bien no es lo que sería una historia, digamos, ¿cómo decirlo? Color de rosas, digamos. Pasan un montón de cosas entre ellos que los lectores me dicen, ¿no? Como que al principio me re enamoré y después odio esto, ¿no? Es como que genera amor y odio y eso está bueno en la historia. O sea, van a leer algo que tiene que ver con la pasión y tiene que ver con la vida, con la muerte, con un montón de cuestiones que llevan a reflexionar. Digo, más allá de la historia de amor entre los protagonistas, hay cuestiones que tienen que ver con esto que nos pasa a todos, ¿no? Con lo efímero, con el dolor que genera que lo bello se termine. Saber que las cosas tienen un final y que no lo podemos evitar, por más que nos encante eso que encontramos, bueno, no es nuestro. O sea, en algún momento eso se pierde, y por eso también es la trilogía de lo perdido. Vos hablás de una trilogía, pero ¿ya tenés la trilogía escrita o recién está terminada esta? No, ya. No, sería muy indigno de mí anunciar una trilogía. Claro, que no está terminada. No, porque a veces hay autores que te dicen, yo lo veo como una saga, bueno, y por ahí van escribiendo de a uno. Ya tenés todo escrito, bueno, muy, muy bueno, próximamente saldrá, me imagino, en un tiempo cuando... Ya, mirá. Decime. No solo está escrito, sino que ya tengo el arte de tapa de las tres, porque el arte de tapa lo hice yo también. Y bien. Quería que fueran iguales, o sea, quería que tuviera la misma estética y me ocupé de armarla ya. Así que sí, solo necesito publicarla, pero está lista y ya de hecho hay lectores que ya me la están pidiendo. Esta novela la pueden encontrar en librerías,
la distribuye Galerna, así que en cualquier sucursal de Galerna, está en Cúspide, está en Hernández, está en Eterna Cadencia, en varias provincias, en Mar del Plata, está en Fremoyo también, está en varios lugares. Solamente, si se meten en mi página web, Expresionismo Lírico, Melissa Maurini, o buscan en Google Expresionismo Lírico, Melissa Maurini, es una página de Wix. Ahí, en la sección narrativa, o si entran directamente a Ninfula, van a encontrar la lista de librerías, que son un montón, donde se consigue la novela. Buenísimo, así que bueno, pueden estar en cualquier librería que trabaje con Galerna. Bueno, en un montón, Eterna Cadencia, bueno, en un montón. Y si no, que te escriban a vos también y te la pueden pedir y ya tienen la primera parte de esta trilogía. Si querés leer un fragmento corto y ya tenemos que terminar porque nos va a cortar en cualquier momento el Zoom. Dale, les decía que en mi sitio web pueden leer los primeros 3 capítulos como para darse una idea cómo arranca, a ver si les da ganas de leer más. Buenísimo. Bueno, leo un fragmento del capítulo 24. Vamos. El escorpión y la rana. 8 años. 5 niños reunidos alrededor de una pecera de cristal. En su interior, piedritas de río. 2 dedos de agua. Excrementos en una esquina. Una rana macho de vientre abultado en su migaja de mundo. Nos acompaña una mujer adulta. Ella dice: ¿quién quiere sentir el abrazo de la rana macho en celo? Los animales se aparean sin palabras. Me gusta mucho observarlos. Esta rana no tiene compañera. Está sola en su acuario. Uno a uno pasan los niños a experimentar el abrazo húmedo de la rana. Es una máquina que reacciona al tacto, como se dispara un arma cuando se aprieta el gatillo. Es mi turno. Sigo las instrucciones. Estoy nerviosa. La mujer sostiene al macho por su lomo y él abre las patas. Pongo mis dedos índice y medio contra el vientre. Los deslizo y presiono suavemente su piel rugosa. Cierra sus patas en torno a mis dedos. Los sujeta con violencia. Me estrangula. La impresión húmeda permanece en la piel que recuerda. El agua deslizándose sin conciencia entre la barriga y los dedos. Los espasmos inútiles. La dolorosa calentura del macho. La falsa cópula con la niña. No lo soporto más. Pido que pare. Entonces lo suelta. Él me suelta. Siento el alivio, la pena del animal que es uno en el mundo. Nunca más 2, ni 3, ni 4, ni tampoco el futuro de su especie. Muy bueno. Ninfula. Lo pueden conseguir, bueno, en muchas librerías, si no te contactan a vos. Y bueno, y también, como dijimos antes, El vientre del lobo, un cuento oscuro, publicado por Tanta Ceniza, también lo pueden conseguir. Y bueno, y ahí hay un montón de poemarios Mis otros libros, que El piel de la pueden, oruga, bueno, se lo pueden pedir directamente La Dalia Negra y otros temas criminales, a Melissa. Y y bueno, The Joke. The Joke, que también salió por Mar de Lobos, ¿no? Broma. Bueno, Meli, Sí. muchas gracias por esta Así charla, que por ahí estar está. acá en Entrevías TV en casa. Y bueno, esto va a estar queda grabado en el canal de YouTube Entrevías TV. Para mí fue un placer haber hablado con vos. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno, para mí también. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos que estén escuchando esto ahora en este momento. Muchísimas gracias. Un beso.